Buenas tardes amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio en su versión número 27 de este mes. 27, hasta agosto llevamos 27 programas saliendo los días martes y hoy martes 4 de agosto estamos aquí para compartir con ustedes de la palabra del Señor. Después de un mes que estuve afuera por razones de salud, así que ahora estamos con nuestro hermano Archibaldo y gozoso de poder compartir la palabra del Señor. Hermano Archibaldo, un saludito antes que oremos al Señor con esta lluvia y Bueno, en este primer frío. lugar, sí, aquí lidiando con el frío, pero no ha sido tanto, hermano, igual la lluvia, el viento, han sido pequeñas ráfagas, ya más hacia el norte estamos desde acá, desde la isla grande de Chiloé, desde su capital, desde Castro, ya. Eh, Así es que no ha sido tan intenso. Así que damos gracias a Dios por eso, ¿ya? Y bueno, por poder estar una vez más junto a ustedes y en esta oportunidad con mi hermano Luis, tanto tiempo que hemos estado en esto, Sí, gracias a pues. la misericordia de Dios, creemos que ha sido su voluntad usar nuestras vidas con nuestras imperfecciones, con nuestras fallas, pero aquí estamos con muchas ganas de poder compartir la palabra del Señor y sobre todo dar estas buenas nuevas de salvación que es comunicar el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, las mejores nuevas que puede recibir o la mejor noticia que puede recibir algún ser humano y que es para toda la humanidad. Así es que contentos de poder estar contigo, Luchito. La semana pasada estuvimos con Felipe, también la Sí, semana pues. antepasada, así que esperamos continuar, ¿ya? Un Sí. saludo grande y una bendición. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares junto a su familia. En algún momento no podremos nosotros, pero otros podrán, ¿verdad? Es la idea. Puede que se nos llame antes. Bueno, vamos a orar un ratito, hermano Archibaldo, ora tú para puntualmente para que Dios nos bendiga y la palabra, ¿no es cierto?, llegue en forma clara, nítida, que no sean las impresiones nuestras, subjetivas muchas veces, y pudiéramos cerrar, pero esperamos no hacerlo en el Señor y tenemos al mejor maestro, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo, nos conduce hacia la verdad, nos guía a la verdad y la verdad es Cristo. Él es la palabra encarnada, el Dios mismo hecho carne. Hermano Archibaldo, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Mm. Señor, tu omnipresencia, tu Amén, omnisciencia, Dios. tu soberanía Mm. y tu poder, Señor, nos sobrecoge y nos alegra porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios Amén, Dios. misericordioso, justo, Mm. recto y santo, tres Gloria a veces tu nombre. santo, Señor. Mm. Gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor, estas buenas nuevas que puedan correr Mm. en todo lo ancho y lo alto de nuestra tierra, Señor, Mm. hasta lo último, hasta los confines de la tierra, Señor, estas buenas nuevas de salvación para la humanidad, esa humanidad Amén, Dios. totalmente perdida, Señor, pero allí te ha placido, Señor, enviar a tu Hijo a tomar nuestro Mm. lugar Amén, Señor. para redimirnos, para Mm. rescatarnos, para poder volver a tener amistad contigo, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Amén. infinito, Mm. inalterable que tú has tenido con nosotros, que a veces no logramos entender, que aun siendo pecadores, Amén, Cristo Dios. murió por nosotros. Nunca terminaremos de agradecerte. Por eso es que te alabamos y te adoramos siempre, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, nuestras dificultades, si tenemos problemas, Señor, de cualquier índole, también a quienes siguen el programa, los que pueden estar viendo en este minuto, Señor, para que por medio de la oración podamos clamar a ti por diversos motivos, por sanidad, Amén, Dios. Señor, por librarnos de la muerte, Señor, del sufrimiento, de problemas de tipo material. Cualquiera sea, Señor, sabemos que tú no cierras tu oído al clamor de tu pueblo, pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras Gloria a tu vidas. nombre, Señor, quédate Jesús. con nosotros, que Mm. el Espíritu Santo se manifieste Mm. iluminando una vez más las escrituras, Señor, para Mm. nuestra edificación y de quienes Mm. puedan ver este programa, Señor, y que sea de edificación para ellos y Amén. de transformación Mm. como lo ha sido también para nosotros. Te lo agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús,
nuestro único Señor y Salvador. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a ti, Amén. Señor. Bien. Gracias, hermano Archibaldo, por esa oración. Pensaba recién al comenzar que, bueno, somos testigos de nuestro mundo como se encuentra. ¿M? Siempre, cuando nos referimos al mundo, nos damos cuenta que en todos los tiempos han habido dificultades, circunstancias adversas, en todo el orden con el cual el hombre se interrelaciona. Desde el medio ambiente tenemos, ¿verdad?, en este momento un caos a nivel de mundo, países de Europa, gente muriendo de calor, de altas temperaturas, no dan abasto los centros hospitalarios para atenderlos a unos lugares donde quedan reposan posteriormente los cuerpos de quienes no soportan tercera edad el intenso calor, temperatura. Otras partes lloviendo, ¿verdad? Más que acá, tenemos terremotos cada día. Entonces, pensamos muchas veces que esto sucede como siempre ha sucedido. Y claro, siempre han habido este tipo de dificultades, pero sin duda nunca con la intensidad de ahora. Alguien decía una vez, una persona que conocí mucho, el Señor decía, bueno, la Biblia es como un diario de hoy día. Usted abre la palabra y encuentra lo que ha de suceder, lo que está sucediendo. Si usted va, estudia la Biblia por cultura al menos, y es capaz de comparar lo que está sucediendo, lo que nos dice la Biblia 2000 años atrás, vaticina, ¿no es cierto?, lo que hoy sucede. Y no es que algunos hombres estaban, ¿verdad?, un nubilado, bebieron algún licor mágico que les produjo, ¿no es cierto?, una visión fantasmagórica del mundo. U otros se han atrevido a dar fechas, cuándo esto va a acabar, qué sé yo, y un montón de caballeros y personas que han intentado poner en nuestras mentes, en la historia, los acontecimientos futuros. Pero aquí es de primera línea, pues. Aquí el autor, el creador de la vida, el que nos dice, nos vaticina lo que va a suceder. Entonces, la palabra nos está mostrando a nosotros una serie de hechos que se han de cumplir sí o sí. Sine qua non. No es anacrónica la Biblia, no deja de ser pertinente. Algunos dicen, no, si un libro enquilosado ya no tiene sentido. Hay que deconstruir y reconstruir, ¿no es cierto? Todo lo que decimos, porque ahora, como todo cambia, todo es transitorio, todo es impermanente, entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Un bien libro vetusto. Bueno, está eso en la mente de muchos y, bueno, cada cual tendrá que dar cuenta algún día ante Dios de lo que cree y cómo ha actuado, teniendo los parámetros para poder vivir una vida diferente y distinta, llena de sentido, ¿verdad? En los caminos del Señor. Así que la palabra, confiamos en la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios, no tiene errores y es infalible, porque no es la palabra del hombre. Si bien es cierto, los hombres escribieron, pero el pensamiento fundamental, la motivación, la mano que dirigió, la mente que dirigió aquí es Dios, y por eso que encontramos entonces esta mixtura de tantos libros en la Biblia, ¿verdad? Y escrita en 1400, 1500 años, donde casi 40, 45 personas escriben, ¿verdad? Y el tema es uno solo. Cristo, el Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, se nos presenta como el Redentor, el Cordero Pascual, que es oficiado, entregado para redimir nuestros pecados y alcanzar la gracia eterna y volver, ¿verdad?, a lo que el hombre siempre hubiera estado. Así que, hermanos, hecha la introducción, invitamos a nuestros amigos a estudiar la Biblia, leanla, leanla. Pida dirección a Dios y Dios le ha de conceder esa facultad, ese poder del Señor para poder entender, ¿no es cierto?, que ahí está establecido. Los hermanos estaban repasando, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando Lucas, repasando la palabra, ese es el centro para nosotros. Y hoy día nos corresponde un capítulo muy interesante que el 9 aún no ha concluido. Hemos visto varios textos ya, varias situaciones que nos habla el capítulo 9. Y hoy día vamos a tomar el verso 27 al 35. Probablemente como la información es bastante y los comentarios que también nos accedemos en algún punto que nos llama más la atención. Voy a darle lectura, probablemente no vamos a terminar todo hoy día, pero está la otra semana para continuar, hasta que concluyamos Lucas y seguiremos con Marcos, Mateo, perdón, Lucas o Marcos y Juan.
Si usted abre su Biblia, la tiene a mano, en el capítulo 9 de Lucas, versículo del 27 al 36, mire cómo dice. Pero os digo en verdad que hay algunos aquí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que fueron las columnas de la iglesia primitiva, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, Moisés y Elías. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz de, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron, perdón, ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos amados y amigos, Dios les bendiga. Hay tres cositas que suceden antes que me gustaría el hermano Archibaldo nos comentara un poco previo a a esta lectura. Y eso a lo que nosotros le llamamos el contexto. No podemos tomar un texto aislado del contexto porque entonces haríamos una mala exégesis, una mala interpretación. Entonces caeríamos en un error. Y los errores a veces se transforman en horrores. Y estos horrores a veces en doctrina. Entonces, vamos a ver un poquito en el contexto tres acontecimientos que suceden y que está hermano Archibaldo cuando en el versículo 18 al 20, donde muy resumidamente voy a comentar un poco cuando Pedro confiesa su fe en Cristo, que antecede a este acontecimiento que ya hemos mencionado. Hermano Archibaldo, por favor. Gracias, hermano. Bueno, tuvimos justamente en los programas anteriores, los dos programas anteriores, la semana pasada y antepasada, con el hermano Felipe, viendo este capítulo, ¿ya? El contexto se encuentra al inicio del capítulo 9 con la misión de los 12 apóstoles que Dios les da autoridad y los envía de dos en dos a hablar acerca del reino, a hacer sanidades, como muestra, ¿no es cierto?, de que son enviados, que son señales que respaldan el accionar y que es un respaldo divino, ¿ya? Cuando ellos vuelven de esta misión, sin duda causó impacto tanto a ellos como a la gente, pero ya había una, eh, un mover en toda esa región por lo que estaba haciendo Cristo, ¿ya? Había hecho milagros, había enseñado, había recorrido gran parte de la zona de Galilea, y bueno, sin duda había muchas preguntas en relación a la figura de Cristo. Y es en ese contexto, cuando ellos regresan, que les pregunta, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Qué sé yo? Y la pregunta principal es, bueno, ¿qué dice la gente que es Cristo, que soy yo? ¿Ya? Y bueno, ahí viene, ¿no es cierto?, esto de que, mira, algunos creen que eres algún profeta, profeta Isaías, Elías, ¿ya? O quien había muerto hacía muy poco de mano de Herodes, Juan el Bautista, habría resucitado, ¿verdad? O algún otro profeta. Correcto. Y bueno, y la pregunta principal, bueno, ¿y ustedes? ¿Quiénes piensan ustedes que yo soy en realidad? Y ahí viene la confesión de Pedro, ¿ya? Mm, Que parte en el capítulo 18 relatando esto. La pregunta clave, precisa, ¿ya? Que ya demostraba cuál era el verdadero conocimiento que ya habían adquirido los discípulos acerca de la figura, ¿verdad?, de Cristo Jesús.
Y es Pedro quien en representación de todo ello le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya había pasado un tiempo, ¿verdad? Eh, Jesús había escogido, había muchos seguidores, muchos discípulos, incluso mujeres, pero él escogió a 12 principales, que eran los que tuvieron mayor permanencia y en los cuales, ¿no es cierto?, desarrollan a posterior la tarea misionera de ir por los 4 puntos Mm, cardinales a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Eh, pero una vez que los discípulos eh, confirman o dan reafirman que ellos tenían muy claro ya a esas alturas, ya del tiempo mm, de discipulado, ya ellos no tenían duda quién era Cristo. Y es reflejado en este hecho tan importante que cambia, ¿verdad? Y se pasa a otra etapa. Bueno, y ellos con ese conocimiento certero, esperaban que venía la liberación política, ¿verdad? Que ellos iban a ocupar algunos cargos, pero Cristo rápidamente les anuncia mm, que iba a suceder algo totalmente diferente, que los desconcierta. Y ahí le dice, ¿no es cierto?, más adelante que era necesario, anuncia su muerte, que iba a ser rechazado por los principales, por el Sanedrín, por los escribas, y en general por todo el pueblo. Pero mm. dice, es necesario que esto ocurra, porque era algo que estaba ya anticipado por los profetas, Así es. ¿ya? Y le dice, y era necesario que él iba a ser rechazado, entregado a los romanos, y iba a ser además muerto. ¿Ya? Iba a morir. Pero termina con una frase cortita, pero al tercer día iba a resucitar. Y bueno, y ahí viene el desconcierto de los discípulos. Mm. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿en qué queda el plan? ¿En qué queda la liberación? ¿En qué queda la esperanza por siglos de que iba a venir un redentor? Pero aún los discípulos que conocían a Cristo, Mm. que muchos de ellos conocían gran parte de las Escrituras, a posteriores vemos como Pablo, que era un fariseo educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley, les cuesta entender cuál es el verdadero plan, la verdadera liberación y a quiénes iba a abarcar, que esto no era solamente para el pueblo judío. Pero dice, bueno, a continuación, bueno, esta es la realidad. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías prometido, pero es necesario que primero ocurra esto. Mm. Y eso les costó mucho entender. Varias veces le anuncia su muerte, que para ellos simplemente querían borrarlo de la mente. Más adelante vemos cómo Pedro lo aparta y dice, Señor, no permita esto, ¿cómo es posible que tú te sometas a la muerte? Y le dice, mira, tú has sido guiado o iluminado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, te ha dado la revelación de que yo soy el Cristo, pero ahora no estás poniendo oído a Dios y parece que estás poniendo oído a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque es necesario. Y dice, bueno, estas son las condiciones, y el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ya? Y después, y ahí avanza, ¿no es cierto?, el capítulo para decir finalmente, bueno, esto es que si alguno se avergonzaba de él y de su palabra, también él cuando viniera en gloria, porque sí va a venir en gloria y va a venir en majestad, y el cordero que ahora sufrió y murió va a transformarse en el león de la tribu de Judá, que va a venir en gloria y majestad. Si alguien se avergüenza de él y de su palabra, Mm. también él se avergonzará en ese instante. Bueno, y ahí termina con el versículo 27 que dice, bueno, pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Y después viene este suceso maravilloso Mm. donde en una de sus cartas, la segunda carta, Pedro nos relata un poco esta visión y que él fue uno de estos que hace alusión en el capítulo 27, nuestro Señor Jesucristo. Hermano Luis. Bueno, te pasaste de Ahí se una. la dejo, ahí se la dejo. Te pasaste de una.
Bueno, a grande ya el hermano mencionó dos, ¿verdad? Pedro confiesa su fe en Cristo, del 18 al 20. Segundo, Jesús predice su muerte y resurrección, del versículo 21 al 22. Y Jesús le habló acerca del costo para seguirle, 23-26. Ese era el contexto. Bueno, y entramos entonces al 27-28, donde ya algo habló mi hermano, viene este proceso de la transfiguración. ¿Mm? Vamos a limitarnos a los dos textos, hermano, por favor, dos textos para irlo viendo. Pero os digo en verdad que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Hermano Archibaldo, solo esos dos textos, 27-28. Bueno, esto, ahí podríamos decir que ahí concluyó, ¿no es cierto? Los discípulos deben haber quedado con muchas preguntas, Mm, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser este reino, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta realidad? Y se ve la necesidad de que el Señor siga con ellos, siguiéndole, pero veían que la comprensión de lo que realmente Cristo, eh, la misión que Dios le dio a Cristo, no estaba siendo todavía bien mm, entendida. Y eso es razonable porque realmente los planes de Dios son muy distantes, muy diferentes a lo que nosotros podemos muchas veces pensar acerca de la justicia, acerca del amor, acerca del sufrimiento, ¿verdad? Tenemos a veces ideas propias. mm, Por eso que es bueno examinar las escrituras. Aquí mm, él se remite, ¿no es cierto?, a lo que dicen justamente las escrituras. Es necesario mm, que yo sufra, ¿ya? Eso se aparta de lo que ellos decían. Bueno, y este suceso que ocurrió una semana aproximadamente, mm. ¿verdad? Es un hecho que, eh, ¿cómo poder decirlo para no, para no adelantarnos? Eh, bueno, lo concreto, viene un suceso importante, ¿ya? Que se pueden decir muchas cosas, pero esto ocurre con el círculo más cercano, ¿ya? Mm. Recordemos que son 12 apóstoles, Así son es. 12 discípulos, son 12 seguidores, no eran los únicos, pero son los más permanentes, ¿no es cierto? Y los que los toma la escritura, ¿verdad? Y le hace un seguimiento, ¿verdad? Hay mayores antecedentes sobre ellos. Y está justamente Mm, Pedro, que es considerado una de las columnas, ¿ya?, de la iglesia futura. También está Juan y Jacobo, su hermano, el hermano de... Hay dos Jacobos dentro de los discípulos, mm, ¿ya? Y este es el hermano que también se llama Santiago. O sea, Jacobo es lo mismo que Santiago. San Jacob pasó a ser posteriormente, entonces tomó ese nombre. Eh, y ellos eran como los más íntimos, los más cercanos, especialmente el apóstol Juan, que era el más jovencito, ya era el amado, el que recostó mm, su cabeza en el regazo del Señor. Había una intimidad. mm, Cada uno tiene un acercamiento diferente, ¿ya? Cada persona es diferente. mm, El Espíritu Santo reparte a cada uno de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿ya? Pero aún así, Dios no hace acepciones, no hace excepción de personas, pero en las diferencias, ¿no es cierto? Cada uno tiene un carisma diferente. Bueno, y mm, ellos son, por alguna manera, privilegiados en esto que va a acontecer en el monte Hermón. ¿Ya? Subió al monte a orar. Era una práctica o un hábito frecuente, era un hábito, ¿cierto? Eso ya significa que, para no redundar, ya era frecuente que el Señor oraba, se apartaba, muchas veces lo hacía solo, o en mm. otras ocasiones con sus discípulos, ¿ya? Y en esta oportunidad lo hace con Pedro, Juan y Jacobo, iba al monte a orar, ¿ya? Mm. Y aquí hay algo que es extraordinario. Hermano Luis, continúe usted Bueno, con la lectura del ya mencionabas tú versículo que 29. este era el equipito, parece ser el staff más cercano, ¿ah? Mencionaba mi hermano, el team de Jesús. Bien, eran 12, ¿verdad? Uno después falla, pero repuesto posteriormente. Y
Tenía sin duda confianza con él, había un acercamiento, esas cosas que suelen suceder y también hasta el día de hoy, en cuanto a la cercanía que podemos tener con hermanos uno más que otro. No era una acepción de personas, sino que había un plan sin duda en aquello. Y fueron los últimos discípulos, en este caso Juan el último que muere, ¿verdad? Todos los otros murieron, digamos, trágicamente, pero Juan muere, ¿verdad? De viejito y muere el año 100. Con ello se acaba el tiempo los apóstoles, ¿verdad? Y el equipo, Juan, Pedro y Jacobo, que hay un corito ahí muy lindo. Y es Pedro, Juan y maravilloso, Jacobo. hermano, hermanito Archie, porque Jesús tenía, imagínense usted, Jesús es, es la presencia misma de Dios, es la manifestación misma de Dios, es Dios aquí en la tierra, es la presencia del Dios eterno, ¿verdad? Infinito, eterno, inmutable, que se evidencia, se hace visible a través de Cristo Jesús, de la encarnación, no reencarnación. Eso es, eso es fatídico, ¿verdad? Eso es herético. Reencarnación no, no. Encarnación significa que Cristo, ¿no es cierto?, toma forma de, se pone carne, por así decirlo, se humaniza, siendo Dios, Hijo, el cual nos redime. Dios Padre nos escoge, Cristo el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella. Se pone carne, eso significa encarnación en el original, en el griego. Se viste de carne. Si hubiésemos tomado otra forma, nosotros, a Dios le hubiese placido darnos otra forma, habría tomado esa otra forma, pero nos dio esta forma que tenemos hoy día. Y, y Él se hace visible. Podríamos decir, Él no necesitaba orar, pues. ¿Mm? Dios no necesita orar para buscar más santidad porque Él es santo, santo, santo. Jesús es perfecto. Es la esencia misma del Padre, visible a nosotros. Se hizo carne, vino al mundo, parte la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, le guste o no le gusta a la gente, ¿verdad? A los ateos, no decimos ante esta persona o ante este otro. Antes de Cristo y después de Cristo. Es parte de la historia. Le guste o no, va ahí ese registro. Y en este caso, ¿no es cierto? Él oraba. Y es maravilloso, hermano Chivaldo, porque bien decías tú, él oró de muchas formas. Él estuvo en distintos instantes. ¿Y sabes cuál fue la razón por la cual oraba? Él no tenía por qué orar, insisto, y vuelvo a repetir majaderamente. Él es el Dios mismo, hecho carne. Aquí, la presencia del Padre, Dios Padre, se hizo visible, tocable, tangible, pudieron verlo, mirarlo, tocarlo, abrazarlo, como dice el apóstol Juan, este mismo Juan cuando escribe en primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído, de eso hablamos, una experiencia con él. Y él se alejaba. ¿Y sabe por qué se alejaba? Para buscar siempre la voluntad del Padre. Nunca prescindió del Padre, pero sí él es Dios. Y sin embargo, él no prescinde del Padre. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, tomamos nuestras propias decisiones y las tomamos apresuradamente, las tomamos nuestra supuesta habilidad o pertinencia de poder decir esto sí, esto no, y nos damos cuenta que tomamos decisiones erráticas y no fuera nada que hay decisiones erráticas que se pagan aquí, pero la decisión de perder el alma, de no buscar a Dios en el tiempo adecuado a nuestra vida terrena, obviamente es el daño más grande. Y él oraba, yo me lo imagino orando solo, cuando va al desierto, ¿verdad? Es tentado, cuando está en el Getsemaní, ¿verdad? En el desierto buscando una vez más la dirección del Padre para hacer su voluntad, para escoger los hombres que iba a trabajar con él, los discípulos que le encargaría esta maravillosa tarea de llevar la extensión del Evangelio ya presente Cristo y habiendo visto el reino que vino, como dijo Juan el Bautista, he aquí, ahí está el reino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de Dios se ha acercado. Increíble, ¿eh? Todo ese reino centrado en la persona maravillosa de Cristo. Y él oraba, pidiendo la voluntad del Padre, pidiendo la elección en el día a día, para no alejarse de la propuesta del plan del Padre, que era el plan de él. Contemplaba a él como en la muerte vicaria, sabiendo lo que iba a pasar. Cualquiera,
Yo no sé qué haríamos nosotros si alguien nos dijera, bueno, él sabía con exactitud cuándo, el día, a qué hora y en qué circunstancias. Nosotros no sabemos en qué circunstancias me puede pillar un accidente, me quedo en una operación, me cae un asteroide, ¿no es cierto? Mil cosas pueden pasar, yo no sé el día ni la hora, ¿verdad? No nos compete a nosotros, no tenemos esa habilidad. La gente puede especular, pero eso no es de Dios. Y sin embargo, Jesús, a pesar de que sabía el día y la hora, estaba tranquilo y su gran preocupación era, o su ocupación, porque él no se preocupa, se ocupa, era hacer la voluntad del Padre. Y en el Getsemaní, un huerto maravilloso, precioso, mirando al frente lleno de olivos, mirando al frente, ¿no es cierto?, la Jerusalén, al otro lado el monte Calvario, monte los olivos en este caso, y orando 4, 5 de la madrugada, yo imagino cómo los otros elementos de naturaleza que estaban ahí a esa hora, los pajaritos, las aves, deben de haberse detenido cuando él oraba ahí recostado, noches de frío, en el día mucho calor en Jerusalén, Israel, en la noche un frío intenso, desértico, y él ahí oraba, oraba. Los discípulos en tanto dormían plácidamente, pero él iba a orar a buscar la voluntad del Padre. Y decía, Padre, cuando comienza a orar, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Que pase luego esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo quiera. En su carne él podría haber dicho, yo quiero exhibirme de aquello. Y podría haberle mandado un SOS a Dios. Papito o padre, manda otro, por favor, manda un ángel. O cambia, o por último, aplica la ley. Y hazle algún guiño a la ley. Ah, los chilenos siempre hacemos guiño a la ley, echa la maña, dice en Chile. Él no dijo eso. Padre, cambia esto. Anestésiame, ¿no es cierto?, para que yo no sienta nada y vaya incólume a la cruz. Sabía lo que significaba esa muerte, una muerte ignominiosa, que estaba dado para los delincuentes, para los maleantes. ¿Y por qué el justo tenía que pasar por aquello? Si en él no hay pecado, no había pecado. Esos cientos son miles, millones de corderos que fueron expuestos y sacrificados al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en el templo, ¿verdad? Por la purgación del pecado, a través del acto de la sangre que vertía, ¿no es cierto? Se era absuelto del pecado al menos por un año, porque ahora tenía que materializarse en él, en él. Entonces, debe haber sido una carga tremenda, hermano Chivaldo, una carga tremenda, porque sin duda él sabía, obviamente, lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Pero sin embargo, ahí se mantuvo, orando en ese lugar, en el monte a orar, y, ¿no es cierto? Y ahí la última oración que hace también ahí, no solamente ahí, sino que en el Getsemaní, cuando pide que pase luego la copa, en la cruz, cuando clama al Padre, y finalmente expira para estar esos 3 días, ¿verdad?, bajo la sepultura, en la cueva donde fue puesto para levantarse victorioso al tercer día. Y ahí él estaba orando en ese momento. Oraba. Y mientras él oraba pasa algo tan maravilloso. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido quedó blanco y resplandeciente. Y me acuerdo, hermano Archibaldo, aquella expresión maravillosa que también Juan, este Juan que vio esta transfiguración, ve después la otra visión. Aquí ve a Cristo, lo tenía al lado, podía tocarlo. Mientras él estaba viendo Juan, el apóstol Juan, junto a Pedro y Jacob, lo están viendo, ven cómo él se transfigura. Una luz potentosa, sin duda, ¿no es cierto?, como el sol, lo hace resplandecer con vestidura blanca. Y miren lo que dice Apocalipsis, en la visión que tiene Juan, posteriormente cuando está en Patmos, preso, ¿no es cierto?, exiliado, y ahí el día domingo, el primer día de la semana, él tiene estando ahí preso, tiene esta visión. Y mire lo que ve. Estamos hablando aquí del año 96 después de Cristo. Y el otro fue el 33 después el 33, ¿no es cierto?, el último año de Cristo. Sáquele usted cuenta el 33 al 96 cuántos años van.
4 años más después él partiría con el Señor. Y mire la visión que tiene. Aquí ya no tiene al Cristo ahí cercano, ¿verdad? Que lo está viendo, quizás puede estar tocarlo, estaba visible ahí, sino que él aquí es transportado, Juan, y ve algo parecido. Y mire lo que ve. En Apocalipsis 1 dice, en medio de los... Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de estos 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, en cuanto a su naturaleza humana, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La majestuosidad de un rey. Cristo es perfecto en todo. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos reyes, reyesuelos que tenemos, o reinitas que tenemos en el mundo, estos países europeos que tienen reyes o reina aún, obviamente no pueden compararse bajo ningún punto, ¿verdad? En su esencia pristina a este rey, ante el cual un día toda lengua tendrá que confesar su nombre y toda rodilla tendrá que inclinarse y reconocer que no hay otro rey y no hay otro señor que no sea él. Está con este distintivo, una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Sabiduría. Como nieve y sus ojos como llama de fuego. ¿Quién puede mirar al sol en la intensidad del día o en la intensidad de cualquier momento sin que sus ojos sean heridos? Sus pies semejantes al bronce, simbolizando la justicia. Refulgente como en un horno y una voz y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué maravilloso escuchar el mar, a mí me fascina el mar. Me encanta ese mar, no el quieto, sino ese mar embravecido. Cuando se mueve, se mueve. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda o filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si el sol no podemos mirarlo, como dicen que la muerte no se puede mirar de frente sin sufrir los resultados, ¿quién podría mirar de frente la intensidad, el núcleo del sol, la esencia del sol, sin que perdiera la vista? Y él aquí es superior a ese sol. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y es que vivo estuve muerto, mas aquí yo vivo por los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y de Hades. No la tiene Pedro, él tiene las llaves del infierno, él las tiene. Hermano Archibaldo, una figura maravillosa a la cual en una forma previa se les concede mirar esta transfiguración y ahí tenemos, hermano amado, ¿verdad? Este mismo versículo 29 podríamos traslaparlo, ¿verdad? O llevarlo al Apocalipsis que hemos leído y es el mismo Cristo con en la misma circunstancia, solo que aquí lo acompañan Moisés y Elías. Moisés, ¿no es cierto? Representando la ley, la Torá, la palabra. Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento con todas sus profecías. Moisés representando entonces a la ley que fue dada en el Sinaí, la Torá, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, Torá en el hebreo, Pentateuco en el griego, y Elías presenta, ¿no es cierto?, representa a los profetas del Antiguo Testamento. Si hacemos esta simbiosis entre la oración que él hace, la resplandeciente su rostro, y junto a estos dos varones que hablaban con él, con Cristo, Moisés y Elías, diríamos que ambos testifican, ¿no es cierto?, que Jesús es el Mesías prometido y el cumplimiento, ¿verdad?, también del Supremo, de todo lo que está escrito acerca de él. Hermano Archibaldo, acerca de este evento tan maravilloso, ¿verdad? Y hasta donde dice quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, o sea, Moisés y Elías, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estando atónitos del sueño, rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esos textos, hermanito amado. Hasta el 32. No se escucha. Están muteados. Ahora sí.
Sí. Bueno, este evento también está en los evangelios de Marcos y Mateo, ¿ya? Y no es menor, porque aquí se ve parte de la gloria de Mm, Cristo mientras aún está en la tierra, mientras aún no ha terminado su misión. amén, Pero hay un Dios. adelanto para que estos discípulos vayan reafirmando su Mm, fe y ese convencimiento que ya tienen de que Cristo es el Mesías, mm, ¿verdad? Puedan ser capaces de seguir a Cristo como Él les dice, el que quiera seguirme en estas condiciones, donde va a haber muerte, donde va a haber pérdida, donde va a haber rechazo del pueblo, de los principales, ya lo hemos reiterado varias veces, tome su cruz cada día y sígame. así Estas es. son las condiciones, este es el plan de Dios, ¿ya? Y la única forma de obedecer es aceptar el plan y muchas veces la fe debe operar porque creemos en que los planes de Dios se cumplen y tienen grandes propósitos, ¿ya? Y es así como se cumple la ley y se cumple la misericordia de Dios. Y fíjese que esta transfiguración es el futuro de la humanidad. Cada ser humano redimido por Cristo, que se transforma en hijo de Dios por aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y a los cuales se le dará la potestad de ser llamados hijos de Dios, sean judíos o gentiles, negros, blancos, pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, sabios. La única sabiduría es la de entender de que hay un Dios que creó todas las cosas con propósito y que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y como si eso fuera poco, se encarna y se hace uno de nosotros para volver a tener Mm, la relación con la humanidad que tuvo en un principio con Adán y Eva. Porque esa visión de Cristo mm, mm, transformado, transfigurado, una verdadera metamorfosis, a los mm, ojos de estos tres hombres que por un tiempo ocultaron este hecho, pero a futuro Pedro lo relata en su segunda carta, es lo que nos va a ocurrir cuando venga Cristo. Los que murieron en Cristo resucitarán primero y nosotros, o los que quieren, seremos transformados de la misma manera, forma y esencia de como está hoy Cristo en su cuerpo glorioso, que resplandecía, no era una luz que reflejaba en él, emanaba una luz de él. Su rostro resplandecía y sus vestiduras se emblanquecieron de una manera mm, maravillosa. A eso estamos llamados, a eso Dios nos ha prometido. Entonces, y vemos cómo está respaldado porque eh, aparece la presencia de Moisés y de mm. Elías, como ya dice, representando la ley y representando las profecías, ¿ya? Y de qué conversaban. Y hablaban de la De partida de Dios. Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, aquí no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el Mm, cumplimiento, es ha quedado por mm. escrito eh, el cumplimiento de las profecías del advenimiento del Amén. Salvador Amén, Dios. en sus dos formas. Primero, como Cordero. Primero, como Cristo sufriente, tomando nuestro lugar. Por eso es necesario. Mm, Se debe conocer el Antiguo Testamento, mm. el sistema de sacrificio, el sistema de... porque la paga del pecado es muerte. Amén, El Dios. pecado no es gratuito. Mm, Cuando Dios nos perdona, no dice, mire, los perdono y pasa. mm, No perdonó a los ángeles, no perdonó a los que se rebelaron en el desierto cuando fueron liberados de la esclavitud más de 400 años por Egipto mm. y tenían la tierra prometida delante de sí, a unos meses de camino, a unas semanas de camino. Estaba ahí, pero su falta de fe, su falta de obediencia, ¿verdad? Provoca esto. Entonces, acá iba a cumplir las Mm, profecías. Y de eso conversaban, a eso se trata, lo mm. cual se iba a cumplir en Jerusalén. Esto ocurre en Jerusalén. Jerusalén está Cristo está en el templo, la Mm, presencia de Dios estaba en el templo. Esa presencia que fue retirada. mm.
para no volver, y ahí se rasgó el velo cuando Cristo muere. Bueno, nos estamos adelantando, No, está pero bien, aquí, bien. ¿verdad? Hay una confirmación y eso sin duda fortalece a Pedro, Jacobo y a Juan. Pedro, Juan y Jacobo, o Pedro, Juan y Santiago, ¿ya? Pedro y los que estaban con él tenían muchos sueños, estaban como Mm, adormecidos. Bueno, esto ocurrió en la noche, había cansancio, ¿ya? Pero ellos se quedan dormidos. Pero como se quedaron, pero aún así estaban cansados, mm, dice. mm, Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, dice. Tenían mucho sueño. Como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Y mientras estos se alejaban de Jesús, es decir, Moisés en algún momento, ¿verdad? Conversaban, dialogaban, ellos vieron esa transformación y sin duda en los cuerpos de los tres eran resplandecientes, al igual que sus vestiduras, así como medio adormecido, dice, bueno, maestro, dice, qué mm, bueno es para nosotros mm, estar acá junto con ustedes. Estamos viendo algo maravilloso. Vamos a hacer tres cobertizos, tres cabañas, tres enramadas, una para ti, para Moisés y otra para Elías, pero la verdad es que ellos no sabían lo que estaban diciendo. viendo, ¿Ya? claro. Era una visión, ¿ya? Mm, No era una visión mágica, era una visión real, pero era un momento. ¿Qué es lo mm, que acontece seguidamente? Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Siempre la presencia divina, siempre las teofanías, como se llaman, producen temor, porque Proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no es el miedo, es el respeto, es el entender cuando nos enfrentamos a la divinidad, a Dios, que es tres veces santo, que es recto, mm, que es justo. Nadie, ningún pecador puede estar en su presencia sin que sea realmente aniquilado. Solamente la misericordia de Dios no permite o permite que nosotros sigamos vivos, en Dios. ¿verdad? Porque Cristo hizo la tarea o el plan de Dios. Y entonces desde la nube se oyó una voz que decía, este Mm, es mi hijo amado, mm, escúchenlo. Bueno, cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto mm, por un tiempo y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto, esta visión maravillosa. Pero eso se mantuvo, ¿verdad?, en reserva, por así decirlo, un tiempo. ¿Ya? Eh, el mismo Pedro, y permítame, le voy a dar lectura. Ellos dicen, Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 16 y 18, mm. vimos la gloria de Cristo, haciendo referencia a este suceso. Gloria a Dios. Dice, no les estábamos contando ningún cuento. Mm. Estoy viendo la versión, la Biblia para todos, así que es un Bueno, lenguaje mucho más cercano a nosotros, ¿ya? Más fácil de entender, hermano. No es la Reina Valera, es una versión llamada la Biblia eh, eh, para todos. No le estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros vimos la grandeza de mm, Jesús con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria cuando escuchó mm, la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo, este es mi Hijo mm. amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esta voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. Ahí relata este suceso de la transfiguración y nos comparte y hace entender que Cristo les mostró Mm. su gloria y dando, confirmando lo que decía en el versículo 27 de este capítulo 9 de Lucas. Pero en verdad les digo que algunos de los que Mm. están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Gloria a Era Dios. una pequeña visión, era una Mm. puertecita, Un como anticipo. un anticipo, como Mm, después, ya muchos años, alrededor de 60 años después, en la isla de Patmos, tiene esta visión, ¿verdad? mm, De la presencia, la imagen de Cristo, ¿verdad? En su gloria. mm. Así es que el reino de Dios se ha acercado. Así, ese es lo Aleluya. que parte Gloria a el Dios. Nuevo Testamento. ¿Ya? La predicación de Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino
El reino de Dios se ha acercado y ese reino de Dios está cerca de nosotros Ah, y gloria a está Dios. en nosotros, Amén. amados hermanos y amigos que ven el programa. Hermano Luis, Bien, qué bueno, hermano Archibaldo. Maravilloso. Me quedo con algunas palabras, ¿verdad?, que resaltan como luces de neón. Rendido de sueño, rendido de sueño. Tenían temor y este es mi hijo amado, a él oí. Por una parte, el cansancio, bien decía mi hermano, la, el agotamiento espiritual muchas veces que nos impide mantener la vista fija en el norte. Nuestro norte no es la rosa de los vientos, nuestro norte es Cristo, es Dios. Y cómo en nuestras características tan particulares humanas nos cansamos, nos rendimos. A veces, aún los que decimos conocer en el Señor, las pruebas, las dificultades, la angustia, los sinsabores, las pérdidas, los desafortunios, las incomprensiones, las puñaladas por la espalda, hacen que se pierda esa fortaleza de que nuestra alma reposa en el Señor y el sueño también nos invade. Y por qué no decirlo, pareciera ser que el sueño hoy día para la iglesia es el elemento más nocivo, junto a otros tantos también que existen, un sueño al cual Pablo le dice en sus cartas paulinas, despiértete tú que duermes. Se habla de que la iglesia del Señor, o lo que dice representar a la iglesia del Señor, está dormida, está tibia, ¿verdad? Y que se ha enquilosado, se ha adaptado a este mundo buscando lo perenne, lo que termina, y no busca las cosas del eterno y el cansancio, el olvido en la esperanza, el olvido en la promesa del Señor. Muchas veces caímos, fracasamos en nuestro intento, entonces la vida cristiana se nos hace difícil porque no hemos soltado la mano del Señor y no hemos rendido el sueño, el cansancio, la fatiga, porque a veces pareciera ser que el mundo tiene más fuerza y nosotros también nos prestamos para que el mundo haga con nosotros lo que quiera hacer. El temor que trae consigo, ¿no es cierto?, también la inseguridad, el miedo, y aquí ellos tuvieron temor de ver un hecho que era maravilloso, majestuoso, pero que lo estaban viendo en vivo y en directo, no en tres dimensiones, no en 3D, sino lo estaban viendo en directo. Y muchos de los hijos del Señor vieron en directo, ¿verdad?, la presencia del Señor, y lo mismo que la transfiguración, lo vieron los profetas, lo vio Isaías, lo vio Jeremías, Daniel, cuántos más, ¿no es cierto?, vieron la presencia del Señor en vivo, en directo, mirando, ¿no es cierto?, como transportados, y Pablo finalmente, Saulo, siendo Saulo de Tarso, tiene también una visión maravillosa. Y esa palabra también con la cual vamos a concluir, donde Dios dice ahí, mi hermano decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios, estimados amigos y hermanos, no necesita intermediarios o intermediarias. El mismo apóstol se encargó de decirnos a nosotros, dijo, hay un solo Dios, no hay más. El hombre amén. podrá inventar millones. Hay países, sociedades, culturas que tienen millones de dioses. Lo mismo que pasaba en Atenas, donde dicen que habían en Atenas más dioses con forma humana establecidos ahí en las calles que personas que habitaban en Atenas. O sea, puede ser una exageración, pero en el fondo era que en cada esquina había un dios al cual adorar, hechos con imagen de hombre u otra especie. Países, ¿verdad?, que conocemos, asiáticos, donde todo es Dios, una hormiga, un alacrán, una pulga, un cocodrilo, un gato, todo es Dios. Para otros, todos los elementos, los árboles, el agua, el sol, la luna, todo se constituye en un Dios. Pero Dios no necesita aquello. El lienzo está trazado, la línea está trazada, dijo el apóstol. Un solo Dios. Por más que el hombre intente hacer de un árbol, corte una imagen,
con manos pecadoras y se rinde posteriormente ante ella. Pero dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y le pone nombre y apellido, Jesucristo. Jesucristo, Dios. Jesucristo, Dios. Y me encanta este texto porque aquí muestra la complacencia del Padre. Cuando ya está siendo bautizado Cristo, no tenía por qué bautizarse, pero para enseñarnos, Jesús nunca nos va a exigir algo que él no haya pasado. Y aún la cruz. Claro, no vamos a dejarnos crucificar, ¿verdad? Como algunas culturas también lo hacen una vez al año, en abril, ¿verdad? Ustedes saben qué países son, y ahí se amarran, se torturan, se castigan con chicotes, no sé cuántas horas están, se hacen sangrar con látigo para emular el hecho magnífico de la cruz y imponderable, ¿no es cierto? Y no transferible. Pero sí nos pide morir en la cruz, al yo, al ego, a nuestra propia voluntad. Y ahí se escucha el lado del Padre, que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Uno, el Padre, Dios Padre, que nos escoge. Está el Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista, sin tener necesidad, pero una enseñanza para nosotros. Y está el Espíritu Santo que desciende como paloma, no que fuera una paloma, como paloma. Ahí está este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se escucha al lado del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí vuelve el Padre a decirlo, este es mi Hijo amado, y dice, a él oír. No dice a otros ni a otras, a él oír, a él oír. Y después refunde, ¿verdad? Refrenda, perdón, refrenda la autoridad como Dios supremo en su Hijo, finalmente cuando resucita Jesucristo. Ahí está refrendando Dios y diciendo de alguna forma, en forma paralela, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y yo certifico que efectivamente Él era el Cordero que yo he escogido, y no hay más sacrificio ahora, no hay que presentar ningún sacrificio más, no hay que purgarse el cuerpo, no hay que matar miles de otra vez de corderitos, para que corra la sangre y pueda haber entonces redención por el pecado. Cristo ya hizo el trabajo y lo hizo una sola vez y para siempre. Cristo no está entrando en nuestra vida todos los domingos, todos los días. Entra una sola vez y para siempre, para tomar el control de nuestra vida. Hermano Archibaldo, hay dos puntos que tenemos ahí escritos en nuestro estudio acerca de la enseñanza. Nos quedan 10 minutos. Esos dos puntos, hermano, si pudiera atacarlo usted, verlo. Lo tenemos ahí. Dos puntos. ¿Qué nos deja esta transfiguración o la transfiguración en estos versículos 27 a 36? Hay dos enseñanzas y yo veo la aplicación, cómo aplicamos esto. Muteado, muteado, muteado. Sí, disculpa. Y que a veces se escuchan acá alguna ruido, digamos, Ya. bueno, sí, Habían dos puntos ahí en forma. sí. Quiero dejarte eso a ti porque no quiero dejar pasar esto, eh, lo del versículo 31, hermano, ¿ya? En honor al tiempo. En el versículo 31 vemos que está conversando Moisés eh, con, eh, eh, con Elías, ¿verdad? Y conversan de que Jesús iba a partir, iba a realizar la obra que había sido encomendada por el Padre, ¿ya? Y aquí hace referencia a esto, ¿verdad? A la muerte sustitutoria por nosotros. O es decir, Él a tomar nuestro lugar para poder, dice que con la muerte de Cristo, Dios se está reconciliando con nosotros. Mm. Recordemos cuando Cristo fue prometido en el jardín del Edén, cuando el hombre pierde la comunión con el Señor por su desobediencia, por no creerle a Dios, por ponerle oído a la serpiente, ahora decimos la serpiente antigua, ¿ya? Y no obedecer, de no tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. eh, y vemos que aparece la ley, ¿verdad? Ahí está Moisés representando la ley, están los profetas anunciando el sacrificio de Cristo, y habla, ¿no es cierto?, de que cambia la gracia por la fe. Y eso refleja, lo resume Pablo, que aparece
¿verdad? A posteriori también tiene esta visión de Cristo y también es iluminado por medio del Espíritu Santo para hacerle entender cuál era el plan mayor de Dios, que no era una simple liberación del pueblo escogido, sino que de la liberación Mm, de la ira venidera de Dios, de la separación eterna con el Padre, que no era el propósito inicial de Dios, y los propósitos de Dios se cumplen. mm, Y eso está en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo, en, en el versículo 21 en adelante. Y dice que, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley, lo que comentaba Moisés, lo que representaba Moisés y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene mm, nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a mm, todo el que tiene la fe en Jesucristo, no importando quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden mm, participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Lo que iba a ocurrir con Jesús en Jerusalén. Morir para tomar la paga del pecado en sus hombros y liberarnos de la condenación eterna. El perdón se recibe a través de la fe. mm, Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, mm. cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. De eso conversaban, sin duda, Moisés e Isaías acerca de la obra magnífica y única Yes. de Dios, como tú nos decías, Cristo murió una Mm, vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte y contaminó a toda su descendencia hasta el día de hoy. Por un hombre llamado Jesucristo vino el perdón y la redención y a volver a tener amistad con Cristo, con el Señor, por medio de la muerte vicaria de Cristo. Hermano amado, es importante, qué maravillosa estas escrituras cuando al hacer un análisis un poco más mm, profundo, eh, en oración, pedirle que el Espíritu Santo ilumine, permite, ¿verdad?, poder mm. eh, tener este conocimiento que está en la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos esto. No hay otra forma. Es la revelación de Dios, es a lo que Dios le ha placido, que el hombre debe conocer estas cosas para saber cómo reencontrarse con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el camino? No son los caminos que nosotros muchas veces ideamos, sino que el plan perfecto de Dios es el único camino al Padre. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Así que, hermano, yo creo que lo hemos excedido un poco en el tiempo para que usted termine y veamos la conclusión final, hermano querido. La enseñanza, los dos puntos. La transfiguración de Jesucristo nos enseña que Él es el Hijo amado de Dios y cumple la ley y los profetas. Otro elemento, la enseñanza. Este evento de la transfiguración anticipa su resurrección y gloria futura. Resurrección que ya fue y gloria futura que vendrá en el momento que Él venga en gloria y majestad y se instale el reino milenial y posteriormente, ¿no es cierto?, vamos al reino eterno. Y nos da esperanza y fortaleza para atravesar todos estos momentos de sufrimiento y oscuridad en la vida. ¿Cómo podemos aplicarlo a la vida diaria? Buscar momentos tranquilos de oración en silencio, buscando la dirección del Padre como Jesús lo hacía, escuchar la palabra de Dios en los momentos difíciles. Me encanta Archibaldo, el Salmo 62, de una de sus partes dice, pareciera ser que se desdobla, ¿no es cierto? No es lo correcto, pero sale de sí David y dice, oh alma, Alma. descansa, reposa en Dios.
como que él sale, ¿verdad? O se saca el alma, una forma de explicarlo, ¿verdad? Y le dice a su alma, oh alma, reposa en Dios. Bueno, cuando nosotros estamos atenuados, complicados, en los momentos difíciles, atendemos a Dios. Cuando estamos contentos también. Permitamos que su luz transforme nuestras acciones cotidianas para dar esperanza a quienes nos rodean. En la medida en que más permanezcamos a los pies de Cristo, como María lo hizo, ¿verdad? María y Marta, Marta en el trabajo y María, ¿no es cierto?, en la oración, así también nosotros, cerquitas, apegaditos, como Juan se apegaba al pecho de Cristo en el costado para ser de bendición para otros y mantener viva nuestra esperanza en Cristo. Porque Cristo no nos va a hacer una zancadilla, no nos va a dar una puñalada por la espalda. Eso lo hace el hombre. Pero Cristo, el Hijo de Dios, es en quien nosotros realmente podemos esperar, en quien realmente podemos aguardar, en quien realmente podemos apoyarnos y en quien realmente podemos, ¿verdad?, afirmarnos en Él y aguardar y refugiarnos, que tiene que ver con el creer en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo se transforma en fe. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta imagen maravillosa de la transfiguración. Un adelanto lo que sería la resurrección y un tremendo adelanto lo que será, Señor, aquel día glorioso, cuando Cristo, ¿no es cierto?, venga en gloria y majestad y estemos por los siglos con Él. Yo te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, hijos tuyos. Somos febles, caemos, Señor, pero queremos estar constantemente bajo tus pies para poder descansar en tu, Señor, regazo y poder ser notoriamente observadores y experimentadores de tu misericordia y tu amor insondable, para que así nosotros, Señor, también podamos bendecir a otros conforme la necesidad esté hecha. Por lo pronto, guarda nuestra vida. Gracias por este momento que con nuestro hermano amado hemos podido compartir y esperamos que si alguien está pasando por momentos complejos, cualquiera este sea, Dios no está sordo a nuestras peticiones. Él está vivo. Lo ha estado siempre. Él está más cerca de lo que esperamos, lo que pensamos, y Él tiene el control total y absoluto. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, distinguidos amigos y hermanos, y si así Dios lo permite, estaremos compartiendo con nuestro hermano Archibaldo el otro martes, Dios mediante, para el próximo, ¿verdad? La impotencia de los discípulos y liberación de un muchacho que tenía un demonio. Dios les bendiga y les guarde y gracias, hermano Archibaldo, por compartir y estar también en este programa. Bendiciones, hermano.